Pero, buen día. Temprano hemos estado hablando con el profe Musi, que es de técnicas, es docente, ya no sé de qué materia, pero yo estoy perdida ya con los planes de estudio. El resto de la gente que se ha sumado, Guillermo, Lourdes, Camila, ¿hacen, Rita, Amira, hacen o no hacen alguna materia con el profe Musi? No. ¿Por qué no hacen? Porque Porque ya lo he promocionado. Vos has hecho técnicas. ¿Que no? Técnicas. Bien. El resto ya está como formato y técnico. Sí. sí. Aquí hay una propuesta que estamos macerando con el profe José, con la profe. ¿Cursan promoción de la salud? Profe, nosotros somos del plan ¿Por qué 94. es tan difícil? Nosotros somos del plan. Nosotros somos del plan 94. Bueno, esto va a entrar a ser obligatorio para quienes hacen metodología. Ya no voy a entrar a negociar nada ya con esa posición. A ver, la idea es hacer un proceso que cuestionemos desde las visitas de la psicología social en los encuentros que tienen, que puedan problematizar y traer todo eso para los lunes y miércoles, ¿sí? ¿Entiende eso que sigue marchando, no? Esa idea de problematizar, cuestionar, interpelar esto que decimos de las representaciones, realidad y la intervención. Por otro lado tenemos eso como proceso en metodología lo vamos a sostener y lo vamos a alentar y lo vamos a dejar que surja y emerja las veces que sea necesario. Por otro lado, eso es parte de objetivos de la asignatura que hace a que ustedes vayan fortaleciendo la identidad profesional, para que no queden como personas, hagan el ejercicio de la obediencia, sino hacer el ejercicio político del pensar y de la construcción de una mirada crítica. ¿Sí? Y ahí, muy bienvenida a todos los aportes de la psicología. Por otro lado, yo les he dicho que en la materia va a haber un giro en el contenido y en el cómo enseñar, ya no sé, pero en el qué enseñar sí. Que veníamos trabajando contenidos vinculados más a un tipo de planificación, intervención y planificación, más de la línea técnica o de lo técnico, ¿está? Y que la idea era que ustedes se acerquen y conozcan que hay otra forma de pensar la planificación y las intervenciones a partir de estas líneas que aporta la salud colectiva. En esa tarea del nuevo modelo, de la nueva forma de pensar la planificación, aunque no parezca, con Florencia estamos estudiando los textos, leyendo el autor Carlos Matus, que es chileno, y el señor que es sanitarista y se llama Hugo Spinelli. Porque Matus no está vigente, no está vivo en el plano aquí terrenal, está vigente su pensamiento y su obra, y Spinelli es un médico sanitarista, vive en Buenos Aires y suele venir a Santiago porque es docente del posgrado de la maestría que es directora de la Profesionalidad de Salud Familiar y Comunitaria, que se dicta en esta facultad. ¿Sí? Él es médico sanitarista y es un médico que hace aportes a una corriente latinoamericana, o más desde el sur, que se llama salud colectiva. Él es docente de la Universidad de Lanús. Su pensamiento, que él lo toma de este autor de Matus, es lo que queremos compartir con ustedes, y por eso con Florencia estamos haciendo el ejercicio. Por ahora cada una va leyendo, estudiando, hasta que nosotras como equipo docente nos sentemos a armar y a presentar y compartir ese conocimiento con ustedes. ¿Está? Quiero decir que no es que me olvido de lo que digo públicamente. Entonces, en la enseñanza de la intervención y la planificación más técnica es la que estamos trabajando ahora fuertemente. ¿Sí? No vamos a pasar tiempo muerto, la idea es que ustedes avancen en eso y nosotros vamos a ir haciendo esta otra tarea y procesos para después traerlos con ustedes. El viernes yo me encontré con el profe José.
tengo una intención en mi cabeza, pero no sé si va a ser entendida y compartida por ustedes. La idea es que del trayecto que ustedes hacen en lo que se conoce segundo año, para el plan viejo, para el plan nuevo, para todos los planes, es que puedan armar esa composición y el tejido y enlazar los contenidos y los conocimientos. ¿Está? ¿Se entiende cuál es la intención en el fondo? Que no tengan las cosas como sueltas y desparramadas. En términos de conocimiento son las cosas. El profe José enseña muchas cosas, pero yo voy a traer lo que yo quisiera como ejercicio. Para mí es un ejercicio de la metodología de intervención. Un ejercicio metodológico para mí que tengo que enseñar cómo pensar intervenciones, cómo se planifican, ¿sí? Ese es el recorte que yo hago. Una forma es que ustedes enseñemos la intervención sobre los contextos que ustedes conocen y que por ahí ha habido un poco en los años de pandemia han ido los ejercicios. Recuperar el modelo ecológico, decirles que ustedes están situados en el microsistema, conocen sus comunidades y han hecho el ejercicio conmigo el año pasado de espacio de vida. Eso que es hay en sus comunidades puede ser objeto de ser pensado para realizar un trabajo educativo. ¿Sí? Objeto no estoy cosificando. La idea que tenemos ahora es que a partir de la metodología, de la técnica, y creo que se va a sumar la profesionalidad con promoción, vivan, hagan la cuestión corporizada, de que la teoría esté como más, tome otros tintes para ustedes. Aquí lo que ustedes ven, quienes no han estado en el tránsito de la mañana, es diseño de un instrumento de recolección, creo que han dicho encuesta, ¿no es cierto? Sí. Esto enseña el profe José. La encuesta es uno de los instrumentos o técnicas de recolección de datos, de información que utilizamos en nuestra práctica profesional. No es exclusiva de EPS, la usan otras disciplinas, ¿sí? Y esa técnica se acomoda, se adapta y se la readapta a cada profesión. En la psicología usan técnicas, el trabajo social usa técnicas de investigación para recuperar información. Y nosotros en nuestra profesión también. El profe enseña y les comparte conocimientos sobre cómo diseñar esta técnica para recolectar información. El tema es, ¿cuál es el tema? Estudiantes sobre vacunas, ¿que no? Sí. Vacunas contra COVID. Bueno, así se dice vacunas contra COVID. Bueno, vacunas, COVID y ustedes, jóvenes estudiantes universitarios. UNCES, estudiantes de la UNCE. Aquí el sujeto se está pensando en recuperar información, datos de la realidad, de un aspecto de la realidad, ¿sí? De estudiantes de la universidad. No dice jóvenes porque suponemos que ahí son categorías. Estudiantes UNCE. ¿Quiénes serían estudiantes UNCE? Hoy conocemos como estudiantes 5 unidades académicas. Estudiantes no sabemos si va a ser estudiante regular, condicional, incertidumbre. Pero sí sabemos que hay 5 facultades y ahí habitan estudiantes. Ustedes están en humanidades. La idea de metodología, ¿cuál es? Y disculpen si soy muy reduccionista. Que el contenido de la técnica de investigación, que es un aspecto, un pedacito nada más, que nuestro trabajo se llama, en el momento casi fuerte del diagnóstico comunitario de salud, ¿sí? ¿Se ubican? Ese momento es como si fuera este. Necesito recuperar información de jóvenes, estudiantes, no los jóvenes, estudiantes. ¿Sobre qué? Sobre esto de las vacunas. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo en la metodología hacemos el ejercicio metodológico de pensar una intervención, diseñamos una estrategia, ¿sí? Y cómo aportaría la promoción de la salud respecto a si vamos a hacer, en base a estos datos, una intervención que promocione la vacunación. Estoy siendo muy reduccionista, ¿no? Todo lo que ustedes no tienen que aprender lo estoy diciendo así, de mi lógica. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Estoy hoy
poniendo una situación. Vamos, esta encuesta se supone, ¿quién las va a hacer? Las van a hacer ustedes, que cursan técnicas. Y el profesor decide y seguirá enseñando y después verán cómo acreditan conocimiento en la materia, parciales, etcétera, etcétera. ¿A qué se compromete el profe? Van a diseñar, o si es esto, hay que revisar, no sé, pero van a tener un instrumento llamado encuesta, que para refrescar nada más, dice el profe que hay preguntas dicotómicas, preguntas de opciones múltiples y preguntas abiertas. Ya esta información, conocimiento la guardan y ya van a ver que aparece ahora en los textos que tenían para leer. Método individual, por ejemplo. Entonces, esta información, dice el profe, que ustedes la van a analizar. Cuando tengamos esos datos, a lo mejor nos dice esa información. Bueno, ahí la Flor, que es más joven y entiende, dice que esa información, claro que no hay que archivarla, algo hay que hacer con esa información. Ahí vamos a ver qué tratamiento estamos hablando en términos técnicos, en términos teóricos, se le da la información. ¿Para qué? Recuperamos información sobre las prácticas vinculadas, ahí hay salud. Aquí en el aire sobrevuela la salud y entre comillas una práctica de ustedes, y no dice de la comunidad UNS, habla de estudiantes. No es que me dejo afuera a propósito, sino pensando en estudiantes, el sujeto estudiante. Entonces, recuperamos algún aspecto, algo de información sobre las prácticas de estudiantes en relación a eso, que es vacunación COVID. ¿Está? Cuando tengamos esa información que nos van a aportar ustedes, ya vamos a pensar cómo se suman estudiantes de metodología que ya han hecho técnicas. Esa información, en la teoría del tecnicismo que yo enseño a hacer intervenciones educativas en salud, sirve de datos para tomar decisiones. ¿Qué tipo de decisiones? Metodológicas sobre intervenciones. Intervenciones desde educación para la salud. ¿Qué va a aportar la materia de promoción de la salud para quien la curse, no la quiera cursar o quiera saber, no quiera saber? Nos va a aportar algo que la profe ya me ha dicho que todavía no han visto, una de las líneas de promoción de la salud. No sé qué autor, supongamos la UPS, la OMS, no sé cómo se llamará eso, promoción de la salud. ¿Sí? Y después verán y bueno, seguramente van a comparar cuáles son las otras líneas o enfoques desde la promoción. Supongamos que promoción les aporte eso. ¿Qué es la vacunación? Es una estrategia de APS, que no sé qué cosa, que no sé qué otra cosa, toda esa teoría van a dialogar con el profesional. ¿Sí? Si es de prevención, una línea de prevención, hacer campañas de vacunación y promover la inmunización, o es de la línea de promoción de la salud y por qué y a qué modelo responde. Todo eso es campo de conocimiento del que se ocupa promoción de la salud. ¿Sí? Yo me voy a abstraer, pero quiero que entiendan la lógica que intentamos plantear a ver si tiene sentido. Esto que viene del campo de conocimientos de una materia que se llama técnicas de investigación, que tiene el espíritu fuerte del trabajo de investigación como si fuera puro, pero ya vamos a pensar desde ese por qué no es puro. Ustedes ahí cuando hacen investigación en los campos sociales, no hacen investigación como si fueran de sociología, ni como si fueran de la disciplina historia. Hacen investigación desde la educación para la salud. ¿Sí? Entonces, esta asignatura que les da, por ejemplo, conocimiento sobre encuestas, cómo vamos a aplicar esa técnica, van a traer ese análisis y van a tratar esos datos, y en la materia metodología, desde esa perspectiva más tecnicista, vamos a pensar y hacer el ejercicio metodológico de armar una intervención. ¿En qué realidad de territorio y con qué comunidad? Con ustedes mismos, ustedes mismos. ¿Sí? Aquí, para que separemos, no reduzco un diseño de intervención educativa en salud, o no reduzco la intervención educativa que puede decantar en un proyecto, no la reduzco a campañas de vacunación. La campaña de vacunación como actividad
de salud, del campo de la salud, es una de las actividades que se pueden hacer si pensamos en un proceso más amplio. Hacer un proyecto de promoción de la salud, pensar en una intervención entre comillas comunitaria, en este ámbito no se debería, esa según mi posición y me hago cargo de lo que digo, no debería ser reducida a una campaña de vacunación. ¿Es válido hacer campaña de vacunación? Sí, como una actividad, en tanto y en cuanto está en el marco de un proceso más amplio y complejo. ¿Se entiende lo que estoy planteando? ¿No? Una actividad aislada en sí misma, una acción, una actividad, que es lo que desde primero les decimos, una charla sobre no sé qué cosa, sobre ESI en la escuela La Granja, una charla en el colegio Perito Moreno, una charla en Héroes de Malvinas, una charla en el colegio San Isidro en Forres. En sí mismas, las actividades sueltas y dispersas no representan un proceso educativo así. No se sometan ustedes a la lógica de los sistemas cuando les toque trabajar, que les digan, ¿puedes ir a dar una charla, un taller, a hablar, a enseñar sobre tal cosa? Digo, no se sometan a pensar si reducimos el trabajo educativo a actividades aisladas. Eso no es un proceso. Ustedes se dan cuenta que tomar clases sueltas no es un proceso de formación. Acuérdense, Marquina dice, una titulación y un título responde, esa señora de Buenos Aires que escribe sobre educación superior, responde la titulación a un proceso sistemático y continuo de formación en una unidad, que sería en este caso una universidad que está reconocida en la legislación. Que yo tome cursos y haga y participe en charlas no significa que hay una formación, pero no es sistemática. Un proceso educativo en salud no son charlas y actividades aisladas. Un proceso educativo habla de un proceso sistemático y continuo. Ahí viene la tensión con la intervención. Yo hago el trabajo educativo en salud, desde mi espacio de trabajo doy charlas. No, hacen acciones sueltas. Eso no son procesos educativos. Es cumplir con tu trabajo. Lo que pasa con los películas calendarios de la UPA, empresas específicas, las actividades sistemáticas diferentes. Cuando trabajamos a veces las efemérides de lo que está establecido por calendario en términos de política. Vienen las épocas de las enfermedades no sé cuánto, las iras, infecciones respiratorias agudas, y sobre eso si hay prevalencia, esos términos que trae la epidemiología, si hay prevalencia y la población no sé qué cosa, bueno, ya saben todo lo que pasó estos 2 años y medio de pandemia, ¿no? El recurso crítico era la vacuna y el personal de salud, y las acciones tendían a, en el marco del cuidado, restricciones de tránsito, de las prácticas de sociabilidad han cambiado, bueno, entonces se ha suspendido, parece que queda en suspenso la salud y otros problemas y necesidades de salud. Digo, se han suspendido, ¿está? Entonces, frente a los calendarios, las agendas de políticas, que es lo que plantea la Flor, cuidado, cuando empezamos a hacer y estoy respondiendo solo a la lógica del trabajo, no significa, entiendo que uno lo hace, pero no significa que eso sea hacer un proceso educativo en salud. Me voy para allá, hablo de la huerta, me voy para allá, hablo del control de peso, del niño sano, de no sé quién, me voy para el otro ámbito. Todo es zona de... ¿Por qué tensionamos con el sistema de salud? Tensionamos, no quiere decir que estoy defenestrando a quien trabaja ahí. Saben que en los sistemas de salud hay un área de cobertura. Creo que así es el lenguaje técnico que se utiliza. El área de cobertura es un territorio súper heterogéneo. Habrá escuela, habrá comunidad, movimiento social, habrá un comedor. Entonces, la UPA va como si, me acerco a la comunidad, charlo con la comedor de una cosa. Para la escuela secundaria hago otra cosa. Y esas
acciones responden a mi momento de trabajo como empleado. Pero no significa que todo esté dentro de un proceso, todo esté dentro de una política pública de salud. Ahora, ¿cómo ustedes se van a parar en ese espacio de trabajo sin dejar atender lo que tienen que hacer, que es cumplir el horario? Después negocian, sé que se negocian cosas y dicen, usted va a ir a trabajar con la gente, listo, no es que la Jorgelina falte, está en la comunidad trabajando. Pero esas son prácticas vinculadas al desempeño y la función. ¿Eso está respondiendo a una política pública? Sí. ¿Estoy atendiendo necesidad y demanda? Y bueno, no sé. Ya vamos a ver qué es una demanda, que no es lo mismo que la necesidad, ¿sí? Entonces, el trabajo educativo lo están haciendo en un ámbito de salud llamado UPA, institución UPA, sí. Es un proceso educativo. Cuando yo voy a dar y hago una actividad con la escuela, el otro día me toca con el comedor, después me toca con mis compañeros y mis compañeras de la UPA, después el otro día me toca con la gente de la comisión municipal, y eso en sí mismo, si no están esas partes vinculadas, no es un proceso educativo. Es trabajar, sí, pero no impulsando, sosteniendo un proceso educativo. Salvo que las partes que he nombrado, instituciones o sujetos o actores, se vinculen en algún tipo de proyecto, necesidad o interés. Si no, son acciones como atomizadas. Que las hacen ustedes, que son educadoras o educadores, sí, pero no es un proceso educativo en salud que es continuo, que es sistemático y que tiene una lógica. ¿Se entiende ahí la diferencia cuando pensamos en intervenciones atomizadas y acciones sueltas, desprendidas? Todo responde, si estamos en un sistema formal, a una política de Estado, sí. Pero no confundir con que eso es un proceso educativo en salud. ¿Ah? Bueno, la idea es que ustedes, no hablar delante de la gente, porque es imposible. La idea es que hagamos este ejercicio un poquito más vivido y ver si es posible, si nos dan los tiempos, si ustedes tienen la motivación suficiente, de tomar este dato de vacunas y estudiantes y decir, che, podemos hacer algo, podemos hacer algo, queremos hacer este ejercicio de cómo planificar, diseñar una intervención siendo nosotros mismos sujetos con necesidades, con derechos, con deseos respecto a esto. Si no, vamos a ver hasta dónde ustedes ve la motivación. ¿Sí? Que una de la campaña, les decía, dentro de ese proceso será una actividad, otra será trabajar, la gente, que no sé si va a saltar aquí, ¿por qué no se vacuna la gente? Aquí está. Aquí abajo. ¿Por qué no se vacuna? ¿Y aquí? Porque es razón de ¿Por qué decide y por qué no? Supongamos, desde Educación para la Salud, aquí es el mundo, entre comillas, de eso que decimos, de las representaciones, las ideas, ese preconcepto de salud, ¿sí? Esa idea, esa representación que se tiene sobre el cuerpo, sobre lo que significa y es la vacuna, no cualquier vacuna, una vacuna que venía a ser gestionada en un contexto de mucha tensión, de dimes, de diretes, ¿está? Entonces, aquí en el por qué no se vacuna, supongamos que la gente empieza a expresar algo vinculado, ideas, representación, deja entrever que tiene miedo, que no conoce, que no tiene seguridad. Empiezan a aparecer preconceptos, prejuicios, ideas. ¿Qué más pueden aparecer en el no? ¿Por qué no me vacuno? Creencias, el sistema de creencias. Bueno, por influencia, las construcciones que han ido haciendo se han ido mediadas por los prejuicios o por influencias de los medios. Eso que aparece aquí, hay que prestar atención. Porque imagínense que si esto hace mucho ruido, ¿qué sentido tendría decidir una intervención en base a promover campañas de vacunación? Entre comillas, ¿sería algo exitoso? Y seguramente si yo no estoy atendiendo este por qué, vamos a ir al fracaso, entre comillas fracaso, ¿no? No tendría sentido la intervención, no se lo puede sostener,
no obliga a la gente, venga, vacúnense y llévese tal cosa. Entonces, antes de tomar decisiones, se necesita recuperar la voz de la gente. No debería haber un proceso educativo en salud, intervenciones desde la profesión, si antes no recuperamos la voz de la gente. Que la voz de la gente, ya van a ver en las asignaturas, creo que se habla de fuentes primarias. ¿Eso han llegado a ver? ¿Todavía no? Bueno. ¿De dónde sale la información sobre la realidad? Una alternativa, una opción es poder usar instrumentos de recolección. Después dirá ahí el profe, a lo mejor les enseña esto de las fuentes primarias y secundarias. ¿Sí? Esa es un poco la intención de esto. Si hacemos el ejercicio entre tres asignaturas, es que la teoría pueda encontrarle, ojalá puedan, yo creo que sí va a suceder, ustedes le pueden otorgar y encontrarle un sentido. ¿Sí? Y sin dejar de pensar y problematizar qué sería el trabajo educativo en salud. No sé qué disposición tienen, qué ganas van a tener. Si esta es una opción, trabajar sobre este aspecto de la vida de ustedes como jóvenes, estudiantes, no como jóvenes, porque hay gente que no es joven. Quiere decir que hay gente vieja, pero somos mayores y ya no somos jóvenes. Entonces, la identidad que aquí usamos es de estudiantes UNCE. No sé si vamos a hacer con toda la UNCE, a lo mejor miren que aquí en el por qué no se vacuna, la estrategia para intervenir y la forma de pensar un proceso sea diferente, según está en el mundo de las estudiantes de ingeniería, en el mundo de estudiantes de medicina. Capaz que la realidad nos sorprende y presuponemos que aquí, porque hay gente, y aquí parece que estuvieran robots, ¿no? Pero bueno, supongamos que en medicina toda la gente, por ser del área de salud, tiene ya su vacuna. Supongamos que nosotros de humanidades, porque así es la gente de humanidades, ya tiene la vacuna. Supongamos que la gente de las exactas, bien revolucionista lo mío, ¿no? Bueno, una de esas, la realidad nos da así como unas cachetadas y dice, no, fíjense, las cuestiones de la vida, de las prácticas y de las creencias, que el 99% de la gente está vacunada en exactas y el 50% en humanidades y en medicina. ¿Se entiende? Digo, las decisiones frente a las intervenciones, por más que podamos, la idea es no partir del supuesto de quien va, digo, la idea del supuesto profesional no del equipo técnico. Eso es lo que no se debe hacer, partir del supuesto, porque está cargado de prejuicios, de preconceptos. Tenemos que ir a la voz, recuperar la voz de la gente. Que también pasa que para un canto alguien le exige traer con vacuna. Para viajar o algo, si usted tiene vacuna. Bueno, entonces ahí hay otras cosas que se tensionan, que seguramente lo van a problematizar en promoción de las... Vamos a invitar a la gente que es plan viejo, no se preocupen, a todas estas instancias, las aulas están abiertas, siempre que tengamos los espacios, la idea es que el día que podamos abordar esto, que el profe nos diga dónde va a estar material y que si vamos a problematizar. Si llegan a problematizar y lo hacemos en promoción, esto me he vacunado porque era obligatorio, me he vacunado porque es una condición para hacer mi práctica. No es que he cambiado mi idea sobre la vacuna. Entiendo. Por imposición, es una condición. Sí, si te vacunas puedes hacer tu práctica en el hospital, en la UPA, entrar a la UNCE, etcétera, etcétera, viajar, no sé qué cuestión, ir a Dios. Necesito porque estoy asistiendo a un familiar, listo, me vacuno por eso. Me imagino que cada persona debe tener a alguien que sabe que no se ha vacunado y que sabe que no se quiere vacunar. Le anda escapando así el pase sanitario para viajar, para... Profe, hay casos en los que los padres deciden no vacunar a los hijos y tienen que presentar una declaración jurada. En los colegios te hacían eso también, te hacen firmar una autorización. Bueno, miren todo esto cómo puede. Digo, ahora parece que ya no está COVID y
parece que todas estas tensiones se van, pero la gente ha empezado a establecer juicios y hacer, entonces pienso en posibilidades y posibles procesos, entre comillas, de intervención, procesos educativos en salud. Cuando era el boom para arriba y el pico de la tensión era, vos sos una persona poco solidaria porque no te vacunas. Y cuidándote, cuidas al otro, entonces hemos armado categorías de eslogan y de frases. Entonces vos eras re poco solidaria y después hacia la otra tensión de quién se vacuna primero, el personal de salud, o esto termina siendo una limpieza, las personas que tienen el sistema inmuno comprometido, digamos, las personas con situaciones de salud comprometidas, qué prioridad entraban y desde qué edad. Para que la gente adulta van a empezar por la niñez, y todo eso tensionado y ha sido pensado y leído por algunas cuestiones, creo que en promoción hablan con Bernardo del Toro. ¿Cómo se llama esa línea? Autocuidado, autoatención. Paradigma del autocuidado. Digo, no es solo, vuelvo con la idea, el proceso educativo no sería impulsar la campaña de vacunación. Ahora, ¿qué actitud tendría yo siendo profesional? Me toca trabajar en esa campaña cuando mi agenciamiento, mi vinculación con la vacuna ha sido desde la obligación. ¿Será la misma que le voy a poner onda, garra y pila? ¿De acuerdo? Bueno, ahí vamos a ver la metodología, cómo entra y interjuegan las cuestiones personales y subjetivas al momento de trabajo con la gente. Y ahí estamos hablando de vacuna, ya saben que no pongo de ejemplo, pero no porque quiera banalizar ni hacerlo superficial, eso pónganlo en tensión con sus propias existencias. La vacuna pareciera ser algo, pero yo resulta que soy, entre comillas, antivacuno, lo he decidido no vacunarse o me he obligado, estoy vacunada por obligación. No es el mismo agenciamiento en el trabajo, en el proceso educativo, hacer lo que otra persona que cree, confía en la vacuna, confía en el sistema, en el Estado y en todo. También tiene que ver con la información, tanta información que se da en el principio que te da orienta. Sí, ha habido muchos pacientes. Y ese es una cosa, otro día otro, el otro me llama como la vida. Entonces aquí habrá cuestiones por qué no se vacunó desde económicas, políticas, subjetivas, ideológicas. También estaba la presión, profe, de los medios. Todo eso pueden ser motivos y causas del análisis que hacen a la realidad compleja, que habrá que considerarlas al momento de tomar decisiones por ese tipo de proceso e impulsarlo a realizar. Pero la actitud de ustedes no es la misma si han sido obligados o si las está interpelando en una realidad donde ustedes, ahí venía con el tema, si hay situaciones de violencia y yo en mi vida vivo situaciones de violencia, es obvio que el agenciamiento y el acercamiento con ese proceso va a estar totalmente atravesado. No quiero ser liviana en las comparaciones, así que pido disculpas y lo hago desde el máximo del respeto. Lo de la vacuna, pero hay muchas cuestiones que en la vida de la gente ustedes no están inmunes ni están asépticas o asépticos al sentir que les pase cosas. Y ese componente de lo subjetivo se atraviesa al momento de tomar decisiones en los procesos. A veces lo pueden hablar y hay veces que no se puede. Eso a ustedes les toca trabajar. Generalmente uno, depende en qué espacio están, no lo hacen la soledad. Trabaja con otra gente. Algunas son leídas como profesionales, trabajan. Hay otras humanidades que comparten los espacios, otras personas que están en los lugares de trabajo. Entonces, para tomar decisiones, sostener procesos, ven que se entra a complejizar, no es solo saber hacer y redactar. Hay que pensar cómo va a ir interpelando a ustedes mismos, que son sujetos de la educación básica y son sujetos de esos procesos. No son los beneficiarios del proyecto, pero sí están involucrados en un proceso. Y eso hace que el proceso sea complejo. Nosotros enseñamos a cómo van a planificar, pero tienen que saber todos los aspectos que hacen a que esos procesos educativos de salud sean complejos. No es complejo por el tiempo, no es porque sean largos y cortos.
complejo por todas las dimensiones que van apareciendo. ¿De quién? De la gente y de la realidad. ¿Estamos? Bueno, por ahí va a ir la lógica del trabajo con técnicas. Quieren, les interesa, quieren hacer esto, no lo van a querer hacer para que sepamos, al menos le vamos a poner atención y una energía, o no le vamos a poner. Van a estudiar. Para mí no tendría sentido estudiar en la letra fría, vamos a enseñar, pero a hablar de la intervención y de la planificación en la letra fría. Quien quiere lo puede hacer a esto de técnicas y lo tomamos para trabajarlo con un sentido. Y si alguien dice, ¿sabe qué? Yo no, bueno, tendrá que dar cuenta de su conocimiento desde... No quiero amenazar, pero bueno, no son las mismas condiciones de proceso realizados de formación. ¿Sí? Van a querer sumarse a esta idea de ejercicio, es un ejercicio, no queremos decir ni que ya están promocionados, ni que quien lo haga va a quedar libre. ¿En qué va a consistir? En que las personas, ya vamos a hablar con el profe, para quienes no cursen, tengan acceso, puedan realizar la encuesta, ya nos dirá él cómo, y hacer el proceso que van a hacer sus compañeros, para que todos tengamos un piso común y grupalmente en metodología van a pensar, van a hacer el ejercicio de armar un proceso, pensar un proceso educativo y tomamos algunos aspectos, ¿sí? A lo mejor haya grupos que trabajen, diseñan en el proceso, surjan ideas y ahí vamos a ver cómo amenizamos y coordinamos las ideas que tienen. No sé si vamos a poder darle vida real al proceso, si nos van a dar tiempo de cuatrimestre. No digo para incluso una campaña, digo para hacer un trabajo serio. Sería la primera vez que estudiantes, creo, respecto a este tema, vinculamos estas 3 asignaturas, es la primera vez. La idea es que también ustedes esto tengan el ejercicio vivido en cuerpo, en tiempo real, pasen por la experiencia. Imagino que harán, que no hacen este ejercicio en técnicas de hacer las encuestas. ¿Sí? Bien. ¿Esa es la primera? ¿Ah? Esa es la primera. Bueno, van a hacer este ejercicio y vamos a hacer el ejercicio, y el ejercicio va a ser entre ustedes metodológico, obviamente. Entre ustedes tendrán que discutir ideas, confrontar posiciones, entre ustedes decidirán y regular tiempos de trabajo como grupo. Eso es parte del aprendizaje vivido. No les puedo enseñar yo cuándo se van a juntar, cómo se van a juntar, eso es lo que tienen que capitalizar ustedes y hacer la experiencia. Y lo que se pueda ahí generar como una propuesta escrita, que se decida, y nosotros llegamos a la instancia de la presentación. Si sirve como idea semillero para futuras acciones desde la carrera, desde la facultad, celebramos. Y si no, al menos que tenga un sentido para nosotros hacer el ejercicio. El ámbito que estamos pensando, si vamos a las líneas de la metodología de intervención, es el ámbito educativo. Nosotros estamos en el ámbito educativo. ¿Sí? Si pensamos en sujetos, aquí les va a tocar ese doble rol. Van a ser protagonistas, digamos, y van a ser también quienes vayan haciendo el ejercicio de escribir técnicamente el diseño. Esa es la propuesta que tenemos al día de hoy. La toman, la dejan, para que arranquemos con la tarea que teníamos de lectura. Gente, decidan, exprésense. Muy bien, hay 88 personas inscritas, ¿no? Se supone que esas 88 personas deberían estar aquí. La información va a correr, así que si alguien se empieza a colgar o descolgar, digo porque vamos a hacer un compromiso frente a las otras cátedras, no vale bajarse del barco después, ¿no? Bueno, explicarles ese momento de trabajo que se nos viene, cómo vamos a ir entrando, eso para ustedes en las guías de contenido es unidad 3 y unidad 4. Allá, falta todavía, pero en unidad 3 y 4. Veníamos hasta el momento describiendo, hablando de la metodología como esa forma de la actividad profesional y de los métodos como procedimientos en lo que tenemos que empezar a ver. Si tomamos lo que dice Sierra Bravo, ese autor que se supone ha leído, Sierra Bravo dice que
chicas, el autor va a no sé si da para poner esto, necesitan que ponga esto o no. ¿Ah? Pongo para mí como para ustedes. Necesito que bajen la pantalla y ahora no puedo subir la sesión. La gente que tiene el privilegio del cuerpo chico y liviano. Pueden pisar la silla. Gracias. ¿Cómo hace la gente para dar clases de espalda? No sé. O sea, voy a tener que es lo dicotómico, lo múltiple, la verdad que creo que es la cosa. ¿Cómo después de eso promediar y sacar un resultado? Una conclusión. ¿Cómo se sacaba los niños? Sí, volver a... Estos son esquemas míos, no esquemas nada. Al fondo ven algo. Aquí estoy por poner siglas nada más de educación para la salud. Tanto sueño que van a tener. ¿Aquí no duermen el fin de semana? Al hecho. Excepcional y excepcional. Bueno, educación para la salud como actividad profesional supone realizar un trabajo y ese trabajo es sostener, impulsar procesos educativos en salud. Si pensamos en educación para la salud como disciplina, ya no me voy a hacer cargo, se supone que aquí ustedes tienen marcos teóricos, voy a abreviar todo, ¿no? Marcos teóricos, tienen enfoques, ¿qué más tienen? Teorías, paradigmas, ¿no? ¿Me olvido de alguna? Modelos. Aquí en las disciplinas, esta disciplina recibimos a la vez de otras disciplinas, ¿sí? Marcos teóricos, enfoques, teorías, paradigmas que nutren y que hacen que este proceso educativo en salud, que lo realizamos cuando nos pensamos en la categoría de profesionales, como una actividad profesional, va cambiando en el tiempo. O sea que esto no es algo estático y fijo, como no son las teorías y los conocimientos. Y a modo de ejemplo, Remil sabe que antes no hablábamos ni nos formábamos desde la perspectiva o la teoría de la complejidad, ahora sí estamos intentando, por ejemplo, pensar nuestro trabajo desde la salud colectiva. Entonces, nuestro trabajo, esto que yo pongo ahora, a la base le falta que yo indique aquí que esto está en un contexto social, histórico, político. ¿Sí? Ahí está, ya se ubican, ¿que no?
O sea que aquí hay un contexto histórico, político, social, atravesado por lo económico, por lo cultural, ¿qué más? Bueno, todas las perspectivas y las dimensiones que hacen a qué implica esto que es en un contexto. Nuestro trabajo está atravesado y sostenido por el contexto y por estas corrientes teóricas, paradigmas, modelos, enfoques. ¿Sí? Desde aquí, estos procesos educativos, nosotros venimos diciendo que trabajamos. Hay modelos, se hablaba del asistencialismo, ¿no? Las líneas más tradicionales. Y hay un modelo que esto, acuérdense, está vigente, no es que deja de existir, modelos alternativos críticos. ¿Cómo más le llaman ahí en la psicología? ¿Emergentes? ¿Es? ¿Paradigmas emergentes? Sí. Bueno, voy a poner entre paréntesis para que piensen que es de la familia de lo emergente esto, ¿no? Este proceso educativo en salud, según qué modelo, va a responder y se va a hacer de una forma o de otra. O sea que con las formas de trabajar esto dejamos entrever en qué paradigma, en qué modelo nos vamos situando a nuestra práctica profesional. ¿Qué más quiere decirles aquí para sintetizar y que pasemos a los métodos? Este proceso tiene que ser, se planifica, que es un proceso complejo, ¿qué más podemos decir del proceso educativo? Bueno, en la guía van a encontrar que tiene un orden lógico y un orden cronológico, o sea que es un proceso lógico, obvio que si está planificándose y sale de la siempre, bueno, tiene una lógica y una cronología por dónde empezar, cómo hacerlo. Tiene un orden lógico y cronológico, eso está en la guía puesto como orden lógico y cronológico, es complejo, se planifica y tiene fases. Como sigue en orden lógico y cronológico, ahí introducimos, entre comillas, la idea de las fases. Las fases como momentos. Pensar que un proceso va a tener un momento, un punto de partida, un punto de inicio. Y eso, en nuestro campo de conocimiento y en el campo de la actuancia profesional, eso hay que leer y decirlo, que cuando hablamos de las fases, todo proceso inicia con un momento, fase, no etapa, pero sí con una fase que se llama fase diagnóstica. Por analogía, el diagnóstico tiene que ver con esta idea de conocer, de hacer un estudio. A mí me enseñaban, para que ustedes sintéticamente, en la fase diagnóstica, el eje está puesto en la investigación. ¿Sí? Ese proceso educativo, vamos a ponerle el número 2, pero no es porque sería así tajante, la fase que continúa a todo momento de conocer es la fase de diseño. Es decir, avísenme para que no salga bien la foto. Es decir, que todo proceso, si ha iniciado y hay un punto de partida, de inicio, ¿sí? Aquí están los sujetos, está la realidad, viene este momento después de conocer, comprender, de tomar decisiones. Y a esa fase se le llama un momento fase de diseño o determinativa, porque lo determinativo tiene que ver con la decisión. Y ese proceso, si nosotros articulamos nuestra actividad profesional, el conocer, el comprender y el actuar, esos modos internos que tenemos las personas de leer el mundo, los métodos de intervención, ¿sí? Utilizamos este procedimiento de poder actuar. Y a esa fase donde ponemos en juego procedimientos, estrategias, se llama fase ejecutiva. Lo que se diseña y se piensa es el momento en el que se pasa la acción. El eje está dado por la acción. Y desde
desde nuestra práctica profesional vamos a seguir sosteniendo que todas las acciones que realizamos, eso después cada persona ve si lo extrapola a su vida personal o no, todo debería tener la posibilidad de ser evaluado, no desde la perspectiva de la evaluación punitivista, sino pensar una fase o un momento de evaluación que sea constante de todo el proceso, ¿sí? Entonces hablamos de la fase evaluativa como un sistema de evaluación. Pensar que todo proceso tiene que ser evaluado. Obviamente, vuelvo a decir, la evaluación no con sentido punitivista. El punitivismo viene de la línea de pensar el castigo y encontrar el error. Aquí acuérdense que estos procesos, al ser complejos y como venimos trabajando con modelos más emergentes, supone que estos procesos dejan entrever las lógicas de poder, ¿sí? No es un proceso para controlar a la gente. Este proceso, si vamos a hablar de intervención, de acciones a realizar, no son intervenciones que les decía recién, atomizadas y aisladas, son intervenciones, acciones que se realizan y que tienen un sentido. Quien debería, así como deja entrever la lógica de poder, también deja entrever si en cada una de esas fases, no he puesto yo fases, si en cada una de esas fases está presente la gente. Y la gente es la protagonista y la gente es la que está sosteniendo este proceso. Fue un proceso impuesto, externo a la vida de la gente, obligatorio para la gente. Eso es lo que no debe ser, es el no ser de la profesión. Así no se debería actuar. ¿Está? Entonces, ese proceso educativo, quiero tratar de comunicarle el conocimiento del método para que tenga sentido para ustedes. Toda actividad profesional nuestra de DPS implica un proceso y en toda actividad nosotros las personas utilizamos un procedimiento. Ese procedimiento en general, Sierra Bravo le va a llamar método. ¿Sí? Entonces, si la actividad profesional de educación para la salud impulsa procesos educativos, estoy diciendo de diferentes formas, en nuestra actividad profesional vamos a apelar y vamos a utilizar procedimientos generales y procedimientos particulares. ¿Sí? En el marco de procesos educativos utilizamos, vuelvo a decir lo mismo, utilizamos procedimientos particulares y generales. Los procedimientos generales, Sierra Bravo les llama método. Los procedimientos particulares se conocen en este mundo de trabajo en comunidad, son las técnicas. Nosotros dentro del mundo de las técnicas trabajamos o ascribimos, abrazamos, tomamos, me vengo para este lado, del campo de la educación popular. ¿Sí? No se enloquezcan, yo lo voy a decir las veces que sea necesario, pero quiero saber si ustedes están entendiendo la idea. La actividad profesional de la educación para la salud consiste en impulsar procesos educativos. En nuestra actividad profesional, como en otras, utilizamos, hay sujetos, obviamente, problematizan, cuestionan al sujeto. Se dan una realidad, problematicen, cuestionen ustedes la realidad y utilizamos procedimientos, una metodología, tenemos una metodología de trabajo, usamos métodos y usamos técnicas. La palabra que utilizo es usar, verbo utilizar, verbo usar. Usamos métodos, usamos técnicas. El autor Sierra Bravo, estoy dando la referencia bibliográfica, dice que el método es el procedimiento, un procedimiento general. La técnica se entiende como un procedimiento particular y operativo. Entonces, esos métodos que plantea nosotros desde EPS tomamos, que esos métodos y decimos están en el marco de un proceso educativo en salud. Ustedes tenían para hacer lectura de la guía, de la parte del contenido en que habla de método. Yo les estoy diciendo que traten de quedar con la definición de método como un procedimiento general y abstracto. Una técnica, esa es la diferencia, es un procedimiento concreto y particular.
Después van a encontrar otro tipo de conocimiento en la guía que va a hablar cómo se clasifican los métodos y que los métodos tienen características. Yo no les voy, y ahí habla de los elementos del método. Yo no les voy a pedir que los estudien ni de memoria, porque ahora con lo que yo estoy intentando que hagamos como proceso no va a tener sentido que pongamos atención a ese conocimiento. Ya van a ver en qué momento hacemos aparecer de nuevo ciertos bravo para ir descubriendo las características del método. ¿Se entiende lo que digo? Para que no vayan en la lectura lineal de la guía. Y no quiero que hagamos lectura lineal. Y ahora, como nos vamos a meter y vamos a hacer zoom en los métodos, yo ya esto los estoy llevando a la unidad, creo que en el programa en la unidad 2, ¿no? Bueno, aquí dice, según cierta bravo, una forma racional. Esto son características del método. ¿Sí? ¿Por qué es racional, ordenado, objetivo? Ahí dice caracteres, pero yo les estoy dando otro sentido que es característica. Bueno, yo miren paso. Aquí hay algo que para mí sí es importante como característica. El método, si está en el marco de un procedimiento del proceso educativo y si lo utilizo yo en mi actividad y en mi práctica profesional, el criterio para utilizar o usar un método en educación para la salud no pasa, el criterio para usar no pasa por mi gusto personal. ¿Sí? A mí, digamos, ustedes tienen que hacer como quisiera que en adelante hagan un ejercicio, llámese del plano intelectual, del plano de encontrarle un sentido que el criterio de me gusta la técnica tanto, me gusta el método individual, no es un criterio metodológico, no es un criterio que tenga fundamento. El gusto de la persona ahora en la actividad profesional no cuenta como criterio, no tiene sentido. No digo que voy a prohibir la palabra me gusta, pero no puede quedar que ustedes en la actuancia profesional utilicen el método porque a ustedes les gusta, porque es cómodo y porque es fácil. No existen esos criterios. El método como procedimiento general y las técnicas cuando realicen su actividad profesional se selecciona, por eso he hablado de la utilización, ¿sí? Según en qué momento del proceso se esté trabajando, eso responde al cuándo, en qué circunstancias, y hay un criterio, las circunstancias, otro criterio es con quiénes, no por la cantidad, sino quiénes en términos de sujeto, ¿sí? Y para qué, la finalidad, es decir, el propósito, con qué propósito utilizamos el método, una técnica, con qué sentido se utiliza. Todo método y técnica no puede ser seleccionado y utilizado por el gusto de ustedes como equipo. ¿Cuál es el run? ¿Qué quieren saber? Chicas. No puede quedar una técnica cuando trabaje un método, el criterio no puede ser y no puede quedar a expensas de lo que me gusta a mí, o lo que le gusta y se siente cómodo el equipo con el que estamos trabajando. Sí hay que considerar las circunstancias, cuándo usar, para qué. La pregunta se la debería escribir, que no. Bueno, yo sé que ¿cómo deben tener esos apuntes? Bueno, aquí voy a poner la palabra criterio, porque no es que no me interesen las características y las definiciones, me interesa que metodológicamente puedan darse cuenta que no podemos. La actividad profesional no debe quedar en manos de nuestro gusto, no es cuestión de gusto cuando yo trabajo como profesional. En sus vidas privadas e íntimas, públicas, hagan lo que quieran con ustedes,
Pero mientras trabajamos con la gente, con la vida de la gente, con la salud, con el tiempo de la gente, no es por gusto y comodidad de ustedes, ni del equipo. ¿Está? Casi cae. Entonces, criterios. Hay criterios para usar estos procedimientos. Agreguen ustedes, a mí ya no me alcanza, agreguen qué método. Procedimiento particular, general, abstracto. No, particular no. Nadie cuestiona. General y abstracto. Método general y abstracto. Y la técnica por oposición, si algo es general, ¿cómo sería la técnica? Particular. Si el método es abstracto, la técnica es como un procedimiento bien concreto. También sinónimo de concreto sería operativo. Hay un cómo hacer la cosa. Técnica de presentación del fósforo. Saque el fósforo de la caja, encienda el fósforo, diga su nombre y su edad. Eso es una técnica de presentación. Que la utilizo no porque me gusta, tiene que estar puesta en el marco de un proceso. ¿Sí? No van a hacer la técnica del fósforo cuando vayan a aplicar la encuesta. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Hay un proceso que vamos a intentar hacer cuando hagan lo de la encuesta y ustedes no van a andar con él. La profe me enseñó que es la técnica de presentación del fósforo, entonces toma usted, saque un fósforo, preséntese y lo me presenta yo. No tendría sentido. Las dos personas por dialogar no tendrían sentido usar, mediar con la técnica del fósforo. ¿Sí? Bueno, por primer año es muy difícil hacer técnicas de presentación. Ahí viene el cuándo. Me encanta hacer técnicas de presentación. No debería ser un criterio eso. Porque son 190 personas, porque hay 2 horas de clase, porque empiezan a bostezar cuando vayan a la presentación número 10 hasta que lleguemos a las 190. ¿Tiene sentido eso con 190 personas? ¿Está mal la técnica? ¿Es mala? No, no tiene sentido. Entonces ahí aparece esto del criterio. ¿Cuándo selecciono un procedimiento, sea un método, una técnica? Siempre pensando que eso está a disposición o puesto en un proceso educativo. También aquí van a encontrar en alguna parte de los textos que hablamos de procesos de formación. ¿Por qué de formación? En el sentido de que no son actividades aisladas y sueltas. ¿Sí? Entonces, el método y la técnica como procedimiento hay criterios para seleccionar, para usar. No puede quedar en el gusto ni en el facilismo nuestro. Entonces es, ¿cuándo utilizo? ¿Para qué lo utilizo? ¿Con quién utilizo? Bueno, yo voy a ponerla, ya no sé en dónde escribir, pero copien ustedes eso. ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿Para quién? ¿Para qué? Ajá. ¿En qué sentido? ¿En qué circunstancias? ¿En cuándo? ¿No? ¿Con quiénes? Sujetos. ¿Para qué? Tiene que ver con la finalidad, con el propósito. ¿Para qué hacen eso que hacen como decisión? ¿Cuándo? Circunstancias. ¿Con quiénes? Sujetos. ¿Para qué? Tiene que ver con la finalidad y el propósito. Y el cuándo de las circunstancias, eso también puede vincular con la fase, qué momento del proceso. No es lo mismo una técnica de investigación para recolectar información que una técnica vivencial como el teatro foro cuando estemos ejecutando. ¿Sí? ¿Para quién? No. ¿Se puede cuestionar esto? Sí se puede cuestionar. Estamos hablando de la teoría ahora muy en el abstracto. Estoy dándoles algunas... y las características del método, que es racional, objetivo, les decía, no es que no vale. Sí vale como conocimiento, ya vamos a aparecer que es esta parte, ya va a aparecer en algún momento. Las características, ¿sí? Todo método, bueno, ahí el autor, cuando ustedes les pregunten, no creo que ya haga de esa forma, pero en el contenido hay una cierra bravo, pero sobre todo cuando hablamos de la intervención transformadora fuerte, ¿por qué tanto ruido en la comunicación hoy? ¿Quieren que vayamos a hacer el trabajo con las guías? ¿O tenían pensado que hagamos un ejercicio que antes era un práctico evaluativo? El ejercicio con los métodos para sacar el limpio cuál es el objetivo, qué técnicas utilizaría y cuáles son las características de cada método. Trabajar en grupo. Aquí cuando ustedes quieran hacer elegancia teórica, guárdenlo en esta categoría para con ustedes nada más, no salgan ahí a
Para el autor Sierra Bravo, y si ponen en diálogo esto, la intervención transformadora, que es el otro autor, Nathaniel Kinderman, por ejemplo, ahí vemos concretamente esto de que hay un elemento del método que son las fases, que son las mismas fases del proceso diagnóstico, determinativa, ejecutiva y evaluativa, y eso para Sierra Bravo se llama conjunto. Habla de conjunto de fases. ¿Por qué el proceso educativo en salud no pueden ser etapas? Porque la etapa remite en los modelos más tradicionales de lógicas de trabajo a que algo empiece y termine. Analogía que sirve de ejemplo y que es lo que a mí, de la forma en la que a mí me han enseñado, yo le he podido encontrar un sentido. Las personas se supone que en general, en el común, no voy a hablar de la normalidad porque sería capacitista, en lo común y en lo regular es que nosotros las personas somos leídas como seres que evolucionamos y nos desarrollamos. Así que ustedes traigan la psicología del desarrollo o evolutiva para quienes son también. La etapa de la niñez se supone que tiene, o de la, no sé, la etapa de la lactancia tiene, para quienes han podido hacer la lactancia como práctica, forma de alimentación, tiene un comienzo y ha tenido un fin. Creo que nadie anda lactando ahora, pero bueno, vamos a suponer. Se supone que después viene una etapa que se llama niñez. Después viene una que se llama adolescencia, juventud, después viene la adultez y viene adultez mayor y vejez y etcétera, etcétera. Se supone que esas son etapas, tienen un principio y tienen un fin. Se supone que una fase en un proceso complejo, donde hay turbulencia en la realidad, donde hay intereses, donde hay una circulación de poder, hay un contexto, no puede ser tan rígido esto. De decir, la etapa diagnóstico ha empezado el 10 de mayo y ha terminado el 15 de junio y no se hace más diagnóstico porque la realidad ya es así y así va a quedar. Por eso sí, no hay cronológico, claro, porque se puede volver a pesar de que vaya en la etapa evaluativa, volver a la diagnóstica, modificar algo. Viene ahí el orden, responde una cronología para empezar, pero hay una lógica. Si se supone que mi realidad ha cambiado, lo ilógico sería que siga yo haciendo como si nada se hubiera transformado. Si de repente aquí dejan de ver que viene la pandemia y se supone que no vamos a seguir así, como con la anteojera, vámonos más con el proceso. Si de repente quedan hoy en clase 5 estudiantes y algo ha pasado. Había una lógica y había una cronología de 10 a 1, pero a las 12 ya no hay más estudiantes. Digo, la etapa es empieza y termina. El diagnóstico, la niñez. Esto empezó, terminó, la adultez. No hay, desde la lógica de la etapa, posibilidad de hacer una revisión, un proceso reflexivo, crítico y constante en esto de que los procesos educativos son, ya imagínense, ustedes instalan en su sistema de referencia y representaciones, son procesos espiralados, no son procesos lineales. Ahora sí me voy a poner a usar el rojo. Un proceso educativo no es un proceso lineal, porque ya supone que la realidad cambia, la gente está bien, los intereses, la motivación, el interés a la 10 no es el mismo que a la 1. Bueno. Entonces, no hablamos en educación para la salud de etapas, sino de fases. Todo proceso, ese método que voy a usar, que es lo que les quería decir aquí de la diferencia entre etapa y fase, ese método va a ser utilizado, en algunas pueden ser utilizadas y no hay un método que sea exclusivo de la fase diagnóstica. Y hay una correspondencia directa. El método individual, grupal, de organización comunitaria lo puedo utilizar, no porque me gusta, sino según las circunstancias, en cualquier fase del proceso. ¿Y es un solo método por vez, secuencial? No. ¿Hay un método que es más importante que el otro? No. ¿No hay jerarquías? Ahí les estoy diciendo características, les estoy dejando entrar del método. Es útil, es válido, según. No es lindo ni feo, ni es bueno ni malo el método. ¿Está? Como criterio eso no cuenta.
Y lo otro de los métodos es que no son exclusivos de cada fase y se pueden complementar. ¿Está? Se pueden complementar los métodos. No se excluyen, no se pelean ni compiten los métodos. Aquí Sierra Bravo fuertemente va a hablar de contenido fases. Cuando ustedes lean el texto de intervención de Kinderman van a ver que las fases son cuatro: diagnóstica, determinativa, ejecutiva y evaluativa. Entonces ya ustedes pueden jugar con dialogar con autores. Cuando les pregunte a alguien si quieren hacer las personas eruditas, sapientes, les contestan: según Sierra Bravo, el método tiene elementos que son las fases. Y según Aldario Kinderman, la intervención transformadora va a decir que las fases son tal y tal y tal. ¿Ah? El carácter racional, pregunta histórica de metodología. ¿Cuál es el carácter racional? Eso creo que ustedes ven lo que es racional y carácter racional con la profe Anita, ¿no? Hablaban de la lógica, de la racionalidad, de la educación, pedagogía. Bueno. El carácter racional aquí está dado por la participación comunitaria. O sea, todo método y el proceso educativo debería estar orientado, debería fundamentarse y sostenerse y promover la participación comunitaria. Y de participación seguramente vienen hablando desde muchos lugares, por muchos sentidos sobre participación. ¿Sí? Ahí recuperen esto de la participación, circulación del poder, por lo tanto la intervención, si se apoya en la participación y promueve la participación, en cada fase debería estar presente el interés de la gente, el tiempo de la gente, la palabra de la gente, la voluntad de la gente. Si no, es como si. Digo que el carácter racional de los métodos y de la forma de la actividad, de la forma de trabajar de la actividad, y que el proceso es desde una metodología participativa, pero según en qué fase esté y según las circunstancias y condiciones, hay veces en las que la gente no participa. El otro día hacíamos, rozó la línea un pelín con una cuestión que estamos sosteniendo, un proyecto, y ya estábamos cerrando una relatoría y nunca habíamos puesto esa relatoría a disposición de la gente para que lea la palabra final. Ya estábamos medio despachando por encomienda esa relatoría a las instituciones y no la había visto la propia gente, que ha sido parte de ese día del encuentro. ¿Sí? Digo, las contradicciones, los tiempos de la puta de qué hay que hacer, hay que terminar, hay que escribir. Ya mandábamos, según nosotras, desde aquí desde la universidad, ya estaba lista la relatoría y no estaba lista porque nunca le habíamos puesto a discutir, a pensar con la gente. Hay que, somos como varias personas ahí de aquí, de Educación para la Salud. Entonces, ¿corren los tiempos institucionales? Sí. Bueno, tratemos de no hacer el como sí. ¿Está? Eso respecto al carácter racional. Y voy haciendo la aclaración general para que no se enloquezcan al momento de querer rendir cuando tengamos parcial y estudio. ¿Sí? Esto repetido así en la de memoria va a hablar bien de ustedes, de que tengan una capacidad de retener información. La idea de las evaluaciones es que eso se pueda poner en diálogo y lo puedan criticar, tensionar, cuestionar, interpelar. Y dudar también. La duda, digo, implica un pensar. Ahí el autor, seguimos con Sierra Bravo, pero va a hablar de principios racionales, va a hablar del principio filosófico. El principio racional, que es lo que se supone tiene que ver con el carácter. Aquí, ¿qué va a decir el autor? Para acá no se entendió. Como principio racional hay presupuestos filosóficos y es el concepto, idea previa, presupuesto filosófico de personas, de conocimiento y de realidad. Ya vienen viendo ustedes aquí
todas las teorías que tienen para criticar, cuestionar, afirmar, sostener si es dualismo, si es la unidad integral, si el sujeto es complejo, si la realidad es construida o está dada. Bueno, esto vayan obviando lo cuantitativo, el enfoque. Aquí es para que no entraran en disputas de conocimiento. Se supone que todo proceso, en las leyes, los números fríos en sí mismos no terminan de decir nada. Las intervenciones y procesos consideran el dato en términos de la estadística, pero la estadística tiene que ver con la vida y práctica de la gente. No es el dato en sí mismo de lo cuantitativo, el dato puro del número, ¿sí? Por eso aparece el otro enfoque, que las acciones tienen que ser cualitativas, pensando en otras dimensiones que no son medibles, pero pueden ser reflexionadas. Esto no lo retengan fuerte, ahora no lo subrayen. Los principios racionales tienen que ver con el carácter racional de la participación. No vamos a ver las clases de método, porque ahí está hablando fuertemente, bueno, ahí cierra bravo, cierra bravo. Va a hablar del pensar y del actuar como si fueran mundos diferentes. Las personas, si pensamos de forma integral, de forma relacional y de forma compleja, no podemos, a los fines operativos, exigimos. Enseñamos separada la técnica de investigación y el mundo de la metodología de investigación, que no, eso hacemos en el plan de estudio. Armamos compartimientos en las asignaturas, enseñan promoción de la salud, enseñamos estadística, enseñamos introducción a la EPS, metodología. Pero nosotros, profesionales, se supone que hacemos lectura del mundo atravesada de nuestros propios paradigmas y representaciones. Salvo que tengamos otras formas, en general lo andamos poniendo en modo automático. No siempre nos podemos distinguir las personas entre el hacer, el decir y el pensar. Aquí el autor sí distingue el método del pensar, discursivos o de razonamiento, cuando formamos conceptos o juicios sobre la realidad. Eso tiene que ver con los paradigmas que están operando. Dice que es una forma de actuar para obtener elementos o productos mentales, que son los desempeños. Eso en las teorías de Perkins va a ser el desempeño cognitivo, que lo vamos a ver más adelante, los desempeños cognitivos como el pensar, justificar, razonar, comparar, relacionar. Esos son los desempeños que hacemos en personas y no son observables en los humanos. ¿Sí? Eso encierra Bravo, son métodos del pensar, o sea, procedimientos que ponemos en marcha y activamos en personas. Y hay un modo del actuar. ¿Ven? Aquí habla de las modalidades, el método del pensar habla de todo. ¿Alguien sabe cómo describir la inducción? ¿La pueden palpar? ¿La huelen a la inducción? No, la dejamos entrever nuestras prácticas. Cuando ustedes analizan, salvo el análisis que hace el bioquímico, están, que se llama, descompone la sangre, ahí en las partes, ve el glóbulo rojo, ve no sé qué cosa, y arma después la composición. Se supone que nosotros hacemos con la realidad. En el diagnóstico, en la fase diagnóstica, analizamos la realidad, la separamos en partes. E intentamos que la gente pueda comprender esa realidad, armar una composición. Cuando ustedes les enseñan a estudiar, hacen lo mismo, desmenuzan el texto en partes. Y después se supone que ustedes hacen el ejercicio cognitivo del pensar, relacionar, inferir, justificar. Esto lo decimos, pero la gente no termina de entender. Más allá de la metodología, traten de apropiarse de esas nociones, conocimientos para sus vidas que sean teóricamente creíbles. Ejemplo de estas situaciones. Compare o distinga, establezca diferencias entre técnica y método. Encuentre las diferencias entre técnica y método. Explique la diferencia entre método y técnica. Cuando en las cátedras ustedes presten atención, cuando damos las consignas de trabajo, cuando damos las consignas de exámenes, ya les digo esto más allá de la metodología, sería el momento de cerrar la puerta ahora para que no me manden muere solo.
Se supone que pedimos, voy a retirar a buscar a mi hija. se supone que nosotras pedimos en las consignas estos procesos cognitivos que ustedes hagan. Muchas veces pedimos que establezcan diferencias y que hacen les estudiantes, que ya les estoy enseñando hasta cómo se rinden conmigo, porque están conmigo. Tienden a describir qué es el método. Conceptualizan el método. En vez de comparar como proceso, como modalidad intelectual, como desempeño cognitivo, ¿qué hacen ustedes? No hacen relaciones ni diferencias, describen. ¿Qué es lo que contestamos? O a veces yo cuando evalúo no responden a la consigna porque el proceso que se busca que hagan no lo pueden sostener en la respuesta. Presten atención cuando rindan y dialoguen con sus cátedras qué tipos de procesos a la base empiecen ustedes a deducir, a inducir y empiecen, yo les diré, dense cuenta cuál es el proceso que se les está pidiendo que hagan. Establecer relaciones, poner en diálogo dos autores que hacen a veces cuando responden. Hablan de lo que dice Sierra Bravo y hablan por separado lo que dice Kirchner. O lo que dice, pongan en diálogo esto con Moreno. Con complejidad. Hablan. Bueno, porque Moreno dice que hay tres principios que la realidad es así, así. Bueno, ¿cómo hacen el diálogo? Hay relaciones. Ya, que han respondido por un lado Moreno, por el otro lado no sé qué cosa, ahí para mí eso no vale, en instancias de evaluación eso no es una respuesta válida, no logran alcanzar eso que se pide como desempeño en el pensar. Ustedes tienen que pensar para empezar a construir, a apropiarse de los textos, háganse cargo de qué tipo de proceso hacen, repiten. Ahí están los conceptos y estudian definiciones o después además tienen elementos para poder justificar. ¿Por qué? Fundamento la respuesta. ¿Hay relación entre complejidad e intervención transformadora? Sí. Todos ponen sí. ¿Cuál es la relación? Ya describen por separado. Monet dice que hay tres principios que hay. Nunca se va a poner de la relación. Han hablado de la intervención, por ejemplo, y la complejidad, por ejemplo. Hagan ejercicios, digo, para que les sirva esto, si es raro que no lo vamos a estudiar de memoria, que los tomen para ver cómo están estudiando, cómo responden en sus evaluaciones, cómo relacionan los contenidos. Aquí el plan nuevo tiene la ventaja de que hace estos ejercicios cuando ven alfabetización académica. Y analizan, hacen eso en una alfabetización, texto. Los tipos de textos, si hay, no hacen eso, esos tipos de ejercicios, no, texto en prosa, y analizan, idea principal. Sí. ¿Qué quiere decir? La si hay... tipología del texto. ¿Ah? La tipología Esa es la del texto. tipología del texto, que no es lo Bueno, mismo de la la noticia. Bueno, aquí ven, ahí hay algo cognitivo en la cabeza de la gente. Después hacen que digan, piensen y actúen y escriban. Según lo que está aquí, dejan de ver la actuancia, la actividad, la actuación, la práctica. Estamos siguiendo un autor, no quiere decir, yo le he dicho para complejizarle a usted la cabeza. Aquí hay otro autor que vamos a ver, que se llama Perkins. En el año 70, allá en Harvard, ellos han hecho en educación proyecto cero, que se llama Enseñanza para la Comprensión. Y intentan definir qué es comprender. No entiendo, no comprendo. Bueno, ahí dejamos entrever qué proceso hacemos las personas. Y él le llama desempeño cognitivo. Sierra Bravo le llama modalidad. ¿Ah? Y eso dice que viene del mundo del pensar. Pero ya saben que la ciencia empezó siempre a repartir y a ubicar el conocimiento. Por eso yo les digo, no todo está tan extendido en nuestra vida. Bueno, los métodos del actuar, y aquí ven, por ejemplo, la realidad presente y la realidad histórica. A la base está aquí, por ejemplo, en ejemplo, tendría que ver lo que pasa con las biografías y cómo se hace revisión historiográfica. Esas son formas de recuperar, por ejemplo, cuando se abordan cuestiones vinculadas a la memoria, procesos históricos, hacemos recuperación de las historias de las comunidades, estamos intentando acercarnos a estas formas de conocer el mundo, la realidad.
ahí habla de otras modalidades y formas vinculadas. Bueno, esto, a mí lo que me interpela es que estas clasificaciones a veces no son tan tajantes ni son cuestionables para este autor, por eso no las traigo como conocimiento indispensable. Si nos tuviéramos que ir de la metodología, solo que ustedes puedan identificar algunas cuestiones de método. Y a esto no, ponerle atención a esto, que después se lo cuestiona este autor y no va a tener mucho sentido. ¿Está? Entonces, aquí los modos de transformar, fíjense que estamos hablando y cuestionando de la psicología la transformación del mundo. La transformación no es externa. ¿Está? Ven que aquí diálogo y tensión así es bravo con lo que va a plantear la psicología social. ¿Se dan cuenta? Métodos de trabajo y de producción y son formas de la praxis. La praxis, el concepto de praxis en nuestra disciplina tiene que ver con la práctica reflexionada, no con la práctica en sí misma como hábito. La praxis en términos del mundo de la educación, de las transformaciones y de Freire, viene de ahí, de la praxis como la práctica reflexionada, supera la. Bueno, ahí está en entre método y técnica las diferencias, habla de las formas en que se realizan, que ya les he dicho, procedimiento general, abstracto, lo concreto y lo particular. Esto yo les he dicho que no lean técnicas, porque ya van a ir apareciendo en su momento, y nos vamos a unir a dos métodos. Hasta el momento veníamos, según este contexto, veníamos hablando y ahí ustedes por ahora no vamos, yo no les he pedido que lean método de intervención transformadora, ustedes tienen que hacer lectura del individual, grupal y organización comunitaria. En el contexto en el que estamos aquí, contexto histórico de formación en este momento, estamos trabajando con estos cuatro métodos: el método de intervención transformadora, el método individual, el método grupal y el método de organización comunitaria. Estos métodos no son producciones de la UNCE, son métodos que traemos de otros autores de la línea de trabajo social. Al autor que seguimos aquí anotan método de intervención como un método específico en educación para la salud, viene del campo del trabajo social. Ahí seguimos a Natalio Kirchnerman. No voy a escribir yo allá, pero ahí Natalio, así como suena, Kirchnerman con K, Kirchnerman. Él habla, es un autor que en español, el señor, habla del método de intervención transformadora, debe haber usted, quien quiera el libro, está el libro, quieren sacar copia, yo no tomo ni pido que estudien de memoria la teoría de Kirchnerman. Ya les estoy diciendo que es un texto hecho en un contexto histórico, en un texto elaborado en un momento histórico del mundo de la ciencia social. ¿Está? El otro método es el método individual, el método grupal y el método de organización comunitaria. Y ustedes se supone que venían con lectura sobre esos tres métodos. ¿Cuál era la idea de hoy? Que ustedes se agrupen y lleven o hagan una tarea, empiecen a hacerla. De aquí la flor con mucha premura. Estos son prácticos que eran evaluativos. De hace 2 años estos prácticos se liberan, porque lo que obviamente sabemos que circula es que además de que se preparan de forma particular y hacen el como si vienen a rendir siendo personas súper cuestionadoras y problematizadoras, bueno, ya circulan las respuestas, circulan los prácticos y etcétera, etcétera. Entonces vamos a poner esos prácticos en contexto. Ese práctico tenía un sentido y ha sido utilizado de una forma cuando la flor ha aprendido, venían allá en el aula, han sido trabajados en mi generación y en mi camada con un sentido. ¿Está? Y con momentos en los que también pasaba nuestra carrera. Y han tenido un sentido y han sido utilizados de una forma como ejercicios más que como prácticos evaluativos cuando hemos estado en el contexto de pandemia. O sea, el ejercicio en sí mismo, como una secuencia más didáctica, en sí mismo y así vacío, puede ser
abducido, usado por cualquier persona que prepare particular, que enseñe en los institutos, que entre ustedes mismos, lo puedo trabajar yo con las profes, lo puede trabajar la gente si quiere hacer trabajo social. Ahora, puesto en contexto, esa producción va a tener un valor para ustedes. Que yo de un tiempo para acá recomiendo sí a viva voz que traten de usar las clases de consulta más. Entiendo que pueden ser decisiones personales, quien quiere pagar para que le enseñe en particular, y entiendo que eso representa una fuente de trabajo para los y las colegas, pero estando en una universidad pública saben que yo no suscribo ni inscribo a esas formas, como la gente que paga para que les hagan el trabajo final de grado, ¿sí? No le llamo ni voy a entrar en la lógica de la meritocracia, no tiene que ser mérito ni esfuerzo. Quien quiere, quien puede, se apropia de su proceso de formación y hace el camino que quiere. Quien le corre los tiempos, no tiene ganas y quiere pagar, cada uno decide su lógica, digamos. Pero bueno, los prácticos, y este práctico viene del mundo de la evaluación, un práctico que sí se lo tomaba, práctico aprobado que con 4 suficiente para garantizar. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de las condiciones para entiendo que han cambiado las condiciones de regularizar y promocionar? No va a haber prácticos evaluativos, bueno, va a haber ejercicio. ¿Está? ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Voy muy rápido. Nicolás, ¿entiende lo que digo? Bueno. Camila, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Esto que estaba previsto como parte de los requisitos en las condiciones y lógicas para regularizar y promocionar, para que le saquemos el fantasma de que me voy a ir a preparar porque la profesora no me ha pedido que hagamos trabajo de, bueno, tienen que hacer un trabajo en base a los métodos, que en el mundo anterior de la formación ese era un trabajo evaluativo. Se ha aprobado, se desaprobado, ¿sí? Ahora en la generación de ustedes no, es un ejercicio, va a tener notas. Digo para que no obliguemos a que estudien los textos, que puedan ejercer la posibilidad de regularse, porque si yo les digo que el miércoles, que la otra semana, el 2 de mayo, tenemos un práctico evaluativo, se supone que ustedes tienen que salir corriendo a leer toda la guía esta y a estudiar de memoria y a responder eso. ¿Está? Para evitar ese proceso de estudiar de memoria sin sentido, vamos a hacer el ejercicio de forma colectiva. Van a resolver este ejercicio de forma grupal para poder despejar cuestiones básicas y elementales sobre los métodos. Métodos que son procedimientos que ustedes van a usar. Y cuando lean la lectura tengan presente esas preguntas. ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Qué son las circunstancias? ¿En qué momento? ¿Sí? ¿Y para qué? En base a esas preguntas, la idea es que podamos responder, completar, construir esta tabla de doble entrada. ¿Así se dice? Instrumento de herramienta, una tabla de doble entrada. Aquí dice método individual en la columna. Después dice método grupal y de organización comunitaria. Yo no les voy a decir, pero ustedes se van a ir dando cuenta porque se supone que van a hacer esos procesos del pensar. Y se van a dar cuenta que en la base de cada método deja entrever a qué teoría o de qué enfoque. En el método individual va a aparecer fuertemente ese trabajo que hacen desde la antropología filosófica de hablar del sujeto, de las personas. ¿Sí? Y en el método de organización comunitaria, nosotros no vemos, pero existe una persona de Ríos, de Argentina, que tomando otras teorías, se llama Elina Davas. Ella hace unos años ha trabajado en la maestría en salud familiar, el seminario sobre redes comunitarias, y el método de organización comunitaria que nosotros estudiamos como método se apoya en el enfoque de redes comunitarias. Si esto aquí viene a cambiar y a modificarse,
contexto del conocimiento, campo del conocer, del enfoque de redes, seguramente nosotros tendríamos que saber desactualización de conocimiento para poder revisar qué pasa con ese método de organización comunitaria el año 2022, 2030. Cuando ustedes no estén en la universidad, esta actualización y revisión del marco teórico corren por cuenta de ustedes y por bolsillo de ustedes. No se enojen con la universidad, porque una vez que ustedes deciden estar aquí, ya también la economía de ustedes y esto entra a jugar en cuánto saben y hasta no. Eso se llama en el mundo desde la sociología de Bourdieu, sociólogo francés, se llama capital. Aquí nosotros disputamos el capital, que es el capital cultural y el capital del conocimiento. Ustedes van a salir a disputar en sus espacios de trabajo el capital, además de disputar poder, obviamente. Disputan capital económico, capital, hay un tipo de capital que tiene aquí fuertemente capital que disputamos el conocimiento. A ver, quien está en el mundo del arte, en el campo de lo artístico, disputa un capital que es cultural. ¿Qué tienen que hacer? ¿Por qué dicen que el estudio de inversión no es pérdida? Que lo mejor que nos pueden dejar las familias y los padres, y etcétera, es el título. Porque se supone que eso en términos de... Ustedes llegan aquí a la universidad y creo que se dan cuenta, y si no yo lo voy a decir con respeto, yo me doy cuenta, no sé si es inteligente, que hay capitales diferentes. Hay capitales económicos entre ustedes diferentes, hay capitales simbólicos, hay capitales culturales, hay capitales de conocimiento totalmente diferentes. Eso no quiere decir que es una cuestión de clase, no estoy diciendo eso. No lo vamos a estudiar conmigo, no lo van a estudiar a Bourdieu, no tengan miedo, pero ustedes tienen que pensar que para tener, creo, eso puede ser que yo hoy me equivoque cuando les diga esto, pero ustedes para tener una muy buena parada como profesionales tienen que poder capitalizar, no en términos de la lógica del sistema capitalista económico, no hablo de acumular capital y bienes. Hablo de capital que van a ir a disputar. Ustedes van a ir a disputar, siendo profesionales, un capital que se llama conocimiento. Desde la cuestión de la complejidad, ustedes, como no somos personas atomizadas, deberían poder... Es como a mí me funciona el mundo. A ustedes les puede funcionar de otra forma. ¿Sí? Ustedes deberían poder fortalecerse en la parada política como profesionales, ¿sí? En base no a acumular por sí al reverendo botón, pero sí armar un colchón de capitales. Y el capital simbólico muchas veces lo que sucede es que necesitan, además del conocimiento, poner el cuerpo en situación que yo les vengo diciendo para poder ganar. Eso que es la experiencia se termina transformando en un capital. Y no es suficiente el hecho de venir a estar en la hora de clase, que lo hacen con mucho respeto, vuelvo a decir, son personas muy respetuosas del tiempo, de la institución. A mí me funciona, digo, no es una fórmula, una receta, pero entiendo que hay que ir fortaleciéndose para que se miren el día de mañana en sus ámbitos de actuación. No es para que tengan miedo, es para también decirles que la realidad es puede que a veces se evidencia que se está disputando y hay veces que nos va a pasar por acá y no se va a dar cuenta. Bueno, no sé en dónde estamos, más en los capitales. Sí. ¿Está? No les estoy dando las respuestas. Se supone que ustedes ahí se van a... Hoy un curso de posgrado está costando 12.500 pesos. Y un curso en la universidad aquí, el otro día vi uno de lectura académica y escritura, está 6.000. ¿Está? No sé
cuánto estará una maestría, un posgrado, la carrera de ciclo completo. Pero ayer me mandaba la profesora China, que le tengo que mandar mensajito, veo el mail, me manda invitación para, no sé, un curso de género y algo. Cuando empiezo a ver la letra chica y digo, julio hasta septiembre, 2 meses, no, está cansado, no tengo ganas de nada. Bueno, empiezo a ver y cuando llego a ver el precio, 12.500. Hoy cuando le veo a la profe Georgina, le voy a decir, Georgie, ¿vos vas a poner la mitad? ¿Cómo hacemos? Vamos a meter. Mil gracias por la información, pero siga nomás la flecha de ni reenviar ni borrar, pero bueno, ahí ha quedado el correo. Eso está costando hoy un curso. Yo me he quedado con el método. El método de organización comunitaria individual, van a ver a la base que tiene esto. Recupera cuestiones. Si eso se cambia y revisa y se actualiza, y tienen que hacerse cargo ustedes de lo que hoy enseñamos, mañana puede eso ser transformado en conocimiento. ¿Se acuerdan que el conocimiento es relativo? El conocimiento se construye desde la línea del constructivismo. Bueno, no va a quedar estanco el conocimiento sobre los métodos, ya es responsabilidad de ustedes. Cuando tengan colegios profesionales, el colegio será el que va a decir actualización de los métodos de intervención en la educación para la salud. ¿Cómo pensar desde la salud colectiva? ¿Quién se va a tener que actualizar? Ustedes como profesionales. Porque si no empiezan a perder capital en el campo de actuación profesional, van a empezar a perder capital, conocimiento. Después no se enojen por nada. No quiere decir que esto van a salir a cortar cabezas y a matarse entre ustedes como colegas, por favor. No estoy alentando a esa competencia desleal, desmedida, sangrienta y perversa. Método individual, grupal y de organización comunitaria. De lo que dé libertad para que se autoorganice y se autogestione el conocimiento. No me pregunten todo eso de las formas. Primero ven cómo se agencian con el conocimiento y después vemos cómo lo van resolviendo. Porque si les digo hasta el miércoles me van a quedar odiando. Vamos a la realidad. ¿Van a terminar hoy? No lo van a terminar. ¿Van a terminar y se van a juntar por fuera para hacer el trabajo? Seguramente. Yo les puedo decir que lo presenten el miércoles. Ustedes van a asumir compromiso y vamos a ir a la realidad real concreta, real realidad, que lo van a hacer el miércoles. Podemos sorprendernos y haya gente que ya trabaja, no sé aquí porque ya no me acuerdo de las camadas de ustedes, pero habrá gente que ya trabaja pienso muy en voz alta y sin no quiero contaminar sus pensamientos y sus lógicas. Hay gente que a lo mejor tiene experiencia de trabajo en redes, pertenece a una organización, un movimiento social que ya trabaja. Hay gente que siente, bueno, ustedes no está ahora, pero ustedes tienen una compañera que ya es trabajadora social. ¿Se acuerdan del año pasado la compañera que es trabajadora social que viene del PORRED? Bueno, ¿está? Ahí vamos a poder identificar cuando hagan una lectura a conciencia el tema de las características de estos procesos, de los métodos como procedimientos. Obviamente ya se van dando cuenta que como conocemos, todas compartimos un horizonte de sentido que es el individuo. No es lo mismo que la organización, pensar la idea de la organización comunitaria ni la idea de lo grupal. ¿Cómo se van cuando no ni sé cuántos son ustedes? 60 personas, porque verdad que hay 3 años. Sí, qué ojo que tengo ya para... Bueno, a ver, 60 personas son 3 métodos que... ¿Cómo se organizan? Hay una cuestión que me ha hecho ruido, quiero pedir disculpas porque el otro día había una compañera en otra cátedra que no es la mía, en otra asignatura. Yo no quiero invadir los espacios, los procesos que hacen con las otras colegas. Pero bueno, traten, aunque no se conocen de otras promociones, quieren aplicar la técnica de presentación, quieren
romper el hielo, y ya creo que lo han roto, ya se conoce la mayoría, pero si no se conoce, traten de hacer ejercicios, esto que Educación para la Salud debe promover la integración y la circulación del conocimiento. Entonces, si de repente le dan la consigna de trabajar en grupo, no se corten. Busquen generar alguna estrategia y mecanismo para integrar a los compañeros y las compañeras que no tienen grupo. No es un tirón de orejas, es un reto. ¿Se entiende por qué lo digo? Que no, porque lo tienen, estaba una compañera sin grupo y la tarea era en grupo, no era mi cátedra, pero me ha hecho pensar que ustedes, si van a trabajar desde Educación para la Salud, y esto fuera la comunidad, y ven que hay gente que está llegando y queda sola, sin grupo, y la tarea es grupal, ¿qué tienen que hacer ustedes? ¿Hacer como si nada? Bueno, ¿cómo se van a organizar en grupo? ¿Cómo toman las decisiones? Yo no las voy a tomar. Profe, cada grupo tiene que... Cada grupo tiene que hablar sobre un método, decirlo en el trabajo. Sí, hacerse cargo del método. Y nos va a contar qué ha aprendido ese método y qué sabes del método. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué técnicas se utilizan? Eso está en el texto. ¿Ah? Van a ser grupos muy nuevos. Y no se pueden, a lo mejor como son personas diversas y cambiantes en su forma de pensar y de resolver, capaz que haya grupos que a lo mejor puedan trabajar dos individual, dos grupal y dos de organización comunitaria, ¿no? El de la isla estaba ocupado. Mañana el concurso, que no es mañana, ¿no? Creo que estamos por hacer como ejercicio para construir conocimiento sobre los métodos, tiene una bibliografía base. Bibliografía entre comillas, que es una guía de la bibliografía de la lectura. ¿Cómo hacemos callar a la gente? ¿Ah? ¿Cómo hacemos callar a la gente cuando nos cuidan? ¿Ah? Porfa, eso, bien de la escuela primaria. Educación física y sonar simpático. Bueno, piensen en cómo van a hacer su actuación cuando les toque trabajar con gente de carne y hueso que se dispersa. ¿Quieres tomar más? Por favor, que queda horrible esa forma de tratar a la gente. Bueno, practiquen y piensen cómo para que puedan ir construyendo un área. No es, tiene que verlo con lo político, cómo van a tratar a la gente. A ver, si de repente en el texto tengo que poder identificar, abstraer, seleccionar, pero básicamente identificar el objetivo de un método que se llama individual, esto está puesto en situación del contexto, es pensar un proceso educativo en salud. ¿Sí? La lectura que ustedes hagan tiene en la base, partimos de que hacemos esto para poder pensar que este método, cuando yo me tengo que trabajar como profesional, lo selecciono porque tiene este sentido, me va a permitir tal cosa hacer este método. Ahora, si aquí está diciendo, el subtítulo en el texto dice técnicas, y dice como subtítulo, técnicas, utilizadas en el método individual, y nombra la visita domiciliaria, pregunta desde la lengua, esto nos enseñaban cuando enseñaban en la escuela. Este objetivo, ¿dónde está el sujeto? ¿Quién es el objetivo? Aquí. ¿El objetivo de quién es? De la técnica. No es el objetivo del método individual. No porque ustedes tienen que buscar la palabra objetivo. No, para eso ahora que tenemos en el PDF la lupita, busca
bueno, he encontrado 80.000 veces la palabra objetivo. El sentido de identificar el objetivo del método y en este caso no confundir con el objetivo de la técnica, aunque en el texto esté apareciendo la categoría objetivos en esta subtítulo, la técnica. ¿Y qué le va a pasar al método? Eso como aclaración. ¿Qué le va a pasar al método? ¿Qué le pasa al método grupal? ¿Qué es la típica de lo que hablar de los errores que cometemos cuando enseñamos y cuando estudiamos? Tengo garganta. El método grupal se supone que es un procedimiento. Aquí, ¿qué dice el subtítulo? ¿De quién? Ah, bueno, no, ahí está. ¿Ves? Ahí se entra la porquería que ha pasado aquí. En el método grupal, aquí lo que se pide es que ustedes, aquí hay un subtítulo que es a la inversa, dice grupo concepto. No está conceptualizando el método. La compañera sin querer dice el concepto del método grupal, no. El subtítulo dice que el concepto que aborda aquí es el del grupo. El método, vuelvo a decir, hay que leer en contexto. Se aborda el método grupal a partir y parte de la guía de hablar de nociones de grupo. ¿Ven? Ahí vuelve a hablar, no está hablando del método grupal. Eso es poner en contexto. Entonces, la idea de construir, no van a encontrar cuál es el objetivo del método grupal, 2 puntos. Hay textos que sí se estructuran así y eso resulta en el aprendizaje más memorístico fácil. Echa desde el conductismo, echa la pregunta. ¿Cuál es el objetivo? Van a la guía, buscan cuál es el objetivo. ¿Está?